Muy bien, estamos en las instalaciones de la Escuela 6031, donde en esta oportunidad la Escuela de Educación Media 271 realiza una charla sobre el dengue, las prevenciones, los cuidados y los síntomas que tiene esta enfermedad, fundamentalmente para lo que son los alumnos del establecimiento que están acompañando en esta jornada. La misma va a estar a cargo del personal del hospital de nuestra ciudad. Vamos a escuchar ahora las primeras presentaciones. Para escuchar también a los disertantes. Buenas tardes a todos los presentes, alumnos, familia, profesores, a esta charla con los siguientes invitados. Tenemos a la directora del Hospital Sanco de nuestra localidad, doctora Florencia Maidana, y todo su equipo. En el presente año 2024, la Escuela de Educación Secundaria Orientada, número 271, cumple sus gloriosos 50 años. Por lo tanto, la institución está abocada a honrar su historia y a la vez atender los desafíos actuales que nos compromete a todos como comunidad educativa. Por eso esta charla, denominada Todos contra el Dengue, de promoción, prevención y protección de esta enfermedad, dictada por profesionales del Hospital Sanco, se constituye así en el comienzo de una serie de actividades a desarrollar durante todo el año como parte de la celebración. Dejo entonces a todo el público en manos de la gente del hospital. Bueno, buenas noches. Primero agradecerle a la institución porque es la primera charla que se abre para dar a la comunidad y a los alumnos en cuanto a esta problemática dengue, y agradecerle a mi equipo que siempre acompaña día a día mi trabajo, el trabajo del hospital y los centros de salud. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de lo que es dengue como patología, porque hoy nos preocupa Rufino, y después, si les parece, queda abierto para que cada uno haga sus preguntas en el lugar que quiera. ¿Les parece? Bueno, Romy les va a hacer un encabezado de lo que es dengue. Hola, buenas noches a todos. Bueno, lo primero que tenemos que saber qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Este mosquito, este agente etiológico, tiene un nombre y se llama Aedes aegypti. ¿Cuál es el ciclo de vida de este mosquito? ¿En dónde se reproduce? Este mosquito se reproduce en todo aquel recipiente con agua acumulada, agua que no circula. ¿Qué pasa? Las pautas a tener en cuenta entre todos en nuestras casas, porque es un mosquito que permanece en nuestras casas. Por ejemplo, en 4 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es tirar. Tenemos que tirar todo aquel recipiente que puede llegar a acumular agua. Toda agua acumulada es un criadero de esos mosquitos, precisamente de la hembra, que puede llegar a colocar alrededor de 200 huevos sobre las paredes de esos objetos. ¿Está? Entonces tenemos que tirar todos aquellos objetos que estén en desuso y que acumulen agua. Agua acumulada y que no circule es criadero de ese mosquito. Tirar. Tapar. Tenemos que tapar todo aquel tanque o bidón que tenga que llevar agua, hay que cerrarlo de manera hermética. ¿Qué tenemos que limpiar? Tenemos que limpiar todas aquellas canaletas en donde haya agua acumulada, tierra, hojas, agua que no circule. Agua acumulada es criadero del mosquito. Tenemos que limpiar rejillas, tenemos que limpiar bebederos, floreros, etc.
Y tenemos que girar. ¿Qué tenemos que girar? Todo aquel recipiente que haya quedado en el patio y que haya acumulado agua de lluvia de estos días, tenemos que tirarla y dar vuelta a esos recipientes. Repetimos que toda aquella agua acumulada en recipientes es criadero de ese mosquito, precisamente de la hembra. ¿Cuáles son? Y también es importante mantener limpios los espacios verdes, el desmalezamiento, el césped corto. ¿Cuáles son los autocuidados que tenemos que tener? Usar repelente cada 4 o 6 horas, según la actividad que realicemos. Utilizar diferentes dispositivos como espirales, pastillas para los mosquitos, mosquiteros. ¿Qué más? Y bueno, básicamente esos son los 4 cuidados a tener en cuenta. Sumado a lo que dice Romy, es interesante entender a dengue como una patología, escucha bien ahí, ¿no? Como una patología que nos involucra como individuos y como comunidad, y que el sistema de salud tiene que actuar, tiene que responder, pero también como individuos, como comunidad, como municipio debemos actuar, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque esto es tan sencillo lo doméstico, donde toman agua los perros, los gatos, las piletas, que estén bien cloradas, todos estos cuidados que nosotros pasamos por alto en el diario, hacen al criadero del mosquito. Entonces, si nosotros no tendríamos esos recipientes donde se da el desarrollo del mosquito, no tendríamos dengue. Para nosotros es una patología nueva, para el sur de Santa Fe, dengue es una patología nueva que si alguien vio alguna vez, la verdad que yo le pido disculpas por no haber traído un power para mostrarles el gráfico de Santa Fe, cómo se viene del norte al sur. Entonces, estos cuidados individuales, estos cuidados de la comunidad y estos cuidados que tenemos que tener nosotros como sistema de salud es responsabilidad de todos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto, los cuidados en casa, los cuidados en el colegio, los cuidados en la comunidad y los síntomas. Acá va lo nuestro. ¿Qué síntomas? ¿Qué me tiene que llamar a mí la atención para pensar en dengue? Fiebre. La fiebre tiene que estar sí o sí. Se da que las fiebres son altas, de 38, 39, 40, con muy difícil descenso tomando la medicación que le va a indicar el médico. ¿Qué más aparte de fiebre? Vómitos, náuseas, mareos, baja la presión, dolor de todo el cuerpo, como cualquier patología viral duele el cuerpo, las articulaciones, duele muchísimo, muchísimo la cabeza, duele detrás de los ojos. Todas esas sintomatologías son pautas de alarma para pensar en dengue como patología. Nosotros le decimos fiebre seca. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento donde estamos manejando varios síndromes febriles, tenemos influenza, tenemos dengue, tenemos equino. Bien, la fiebre de dengue es seca, no tiene nada de sintomatología respiratoria, nada, no hay moco, no hay estornudo, no hay nada. Es fiebre seca con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo. El paciente siente que no tiene fuerzas para nada, lo único que quiere hacer es dormir. ¿Alguien tuvo dengue acá? Nadie. Bueno, bien. Esa es la sintomatología. Después tenemos signos y síntomas que a nosotros nos ubican en la patología dentro de la gravedad, que nos tienen que llamar más la atención. ¿Cuáles son los sangrados? El sangrado de encía cuando se cepillan los dientes, el sangrado de la orina, el sangrado de la materia fecal, hematomas, los moretones, como se dice vulgarmente, que se pueden encontrar en la piel. Eso, acompañado de fiebre, es rapidísima la consulta a cualquier guardia de Rufino. No, a cualquiera. Eso se tiene que consultar porque ahí estamos hablando de un dengue hemorrágico, donde uno ya se complica. ¿Quedó clara la sintomatología y cuáles serían los puntos, chicos? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Mañana uno se levanta, tiene cualquiera de... ¿Sí? Perdón, con los chicos de tercero algunos realizamos algunas preguntas, las cuales, bueno, no sé si es el momento indicado de esperar al final. Sí, porque iba referido al tema de los síntomas, tipo, si hay uno en específico, el cual sea tipo, aunque bueno, ya más o menos lo explicaron, de, por ejemplo, un tema clave que te des cuenta enseguida ya de que tenés dengue desde el primer momento, o sea, solo la fiebre seca, o ya cuando recién desarrollás, por ejemplo, esto del sangrado y ese tipo de cosas. Una pregunta. Fiebre. La fiebre tiene que estar. Cualquier paciente, cualquier persona que se levanta de la nada, que estaba bien, se levanta o presenta un pico febril,
y es sostenido en el tiempo y hay que empezar a bajarlo con antitérmicos, más todo lo otro que yo no me... es dengue hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo? Consulto a la guardia. Hoy el hospital tiene horarios de atención de 8 a 12, 16 a 20 para estos casos de que uno tiene fiebre y no sabe por qué. Pero no se confirma ahí el diagnóstico de dengue. Eso es un diagnóstico clínico que hay que ser muy exquisito para diagnosticarlo, y después tenemos dos formas de diagnosticar, por laboratorio. Uno es un test rápido y el otro es por PCR, que esas muestras de PCR son las que se mandan a Rosario y demoran 4 a 5 días porque no se pueden hacer el Rufino por una cuestión de complejidad. Pero hoy Rufino sí tiene test de antígeno rápido. Cuando yo les puedo hablar desde el 16 de febrero en adelante, que el Hospital del Rufino empezó a tener test de antígeno y se empezó a tratar la problemática de dengue. Cuando empezamos nosotros teníamos pocos casos de dengue. Hoy la circulación, hoy tenemos un dengue comunitario. ¿Qué quiere decir? Que el virus circula, esporula por toda la comunidad. En cualquier lado de Rufino podemos tener dengue, mosquitos infectados con el virus. En un principio, del 16 al 26, más o menos, acá están las estadísticas, teníamos una sola región, una sola área de Rufino delimitada con dengue positivo. En ese momento se hacían los test de antígeno y las PCR en algunos casos y teníamos localizada la patología. Ya a principios de este mes empezamos a tener casos en todo lo que es el norte de la ciudad y ya hablamos de que circula por todo Rufino. Por eso en el momento de pensar en el diagnóstico se trabaja mucho con la clínica, con el paciente y se trabaja con los grupos de riesgo. Hoy no se testea a todos los pacientes con fiebre y sintomatología de dengue. El diagnóstico es clínico. ¿Por qué es clínico? Porque tenemos circulación comunitaria del virus. Entonces no tiene sentido testear a todos. ¿A quiénes vamos a testear? A los menores de 2 años, a las embarazadas, a los adultos mayores, a todo paciente que esté inmunocomprometido, ya sea por tratamiento o por patología crónica. Aquel paciente que se presente directamente con un dengue complicado, con una hemorragia, por ejemplo. Los pediátricos, hoy se está pidiendo a los pediatras que los testeen a todo, porque el pediátrico está dando un poco más de clínica, de sintomatología que el adulto. Entonces, para empezar a abordar y hacer protocolos de abordaje, estamos testeando a todos los pediátricos. Esos son los pacientes que se van a testear. ¿Qué hacemos en el hospital, que se hace en los centros privados también? El paciente tiene dengue clínico, se le pide en el mismo momento un análisis de rutina que incluye un hemograma con plaquetas. Porque es eso lo que nosotros tenemos que mirar, más que si es positivo o negativo, porque estamos seguros por la clínica y por la epidemiología que nos está avalando. Las plaquetas, porque eso es el parámetro que nos vamos a tener que ir controlando para ver en qué momento se va a convertir en un dengue hemorrágico. ¿Se entiende? Entonces, nadie tiene que desesperar porque no se le hace un test de antígeno rápido o una PCR. Sí se tiene que desesperar por concurrir a la guardia, tener ese laboratorio inicial y el seguimiento cada 48 horas del laboratorio con plaquetas. Así se sigue un dengue. Acá, en Rufino, en toda la provincia de Santa Fe y en el resto del país. ¿Sí? Ese es el protocolo. Estos protocolos no surgen del hospital de Rufino o de una localidad, surgen de Santa Fe. Nosotros nos estamos manejando bajo los protocolos de provincia y de nación. Ya existen los algoritmos, los cuadros, donde uno empieza a hacer los triage y según la complejidad o no se va moviendo con la patología. Dengue en Rufino no tendría que por qué complicarse ningún paciente, salvo esos pacientes de riesgo, ¿sí? Porque los serotipos que nosotros tenemos, que son el 1 y el 2, no estarían generando complicaciones. Eso es lo que tenemos al momento, no tenemos más que el 1 y 2. ¿Cómo sabemos que tenemos 1 y 2? Porque todas nuestras muestras positivas se remiten al CEMAR, donde se hace la PCR, y ahí nos puede identificar qué tipo de dengue tenemos. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna palabra que le suene como plaquetas, algo que conocen? Las plaquetas es una célula sanguínea que a nosotros nos va a determinar la coagulación. De hemorrágico hay un trastorno en la coagulación junto con un hepatograma alterado, por eso miramos la plaqueta. Es mucho más importante la plaqueta y un test de antígeno rápido no de dengue. No desesperar acá, eso yo insisto porque por supuesto es una patología nueva, asusta, uno mira los medios de comunicación, mira las estadísticas, las muertes que ocurrieron afuera,
Pero no hay que desesperar, mientras el control esté cada 48 horas, el seguimiento del clínico esté, tienen que estar tranquilos. Los clínicos tienen los protocolos de actuación en todas las instituciones y ante el mínimo signo o síntoma que nos ubique en complejidad, los pacientes están internados. De hecho, Rufino tuvo 4 pacientes internados de lo que llevamos de dengue. No se complicó ninguno. Las internaciones fueron por deshidratación, fiebre persistente, hipotensión, pero no con signos de complicación. Repito, porque tenemos 1 y 2. Si ustedes miran las estadísticas de Santa Fe, los informes que salen cada 15, 20 días de Santa Fe, Rufino hoy registra solamente 16 casos. Está atrás la estadística de Santa Fe. Creo que hoy lo hablaba con el epidemiólogo, se están atrasando las cargas en Santa Fe, no en Rufino. Rufino, una vez que tiene un positivo por diagnóstico confirmado con laboratorio y por nexo, que ahora les voy a contar lo que es nexo, lo denuncia tanto a la provincia como al municipio. Los casos diagnosticados, confirmados con laboratorio y por nexo de Rufino, al día de la fecha, desde el 16 de febrero, son 33. ¿Hay más dengue? Sí, hay más dengue. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué, Florencia, no los decís? Y porque no llega el paciente con fiebre y dolor de cuerpo, se automedica y va a trabajar. Y ahí es donde nosotros perdemos ese paciente y no podemos hacer estadística. Es muy importante que cuando hay un afectado en la familia, todos estos parámetros de cuidado en el domicilio, y ahora voy a hablar del tratamiento, lo llevemos toda la familia, lo tenga en cuenta. El uso de repelente, a nosotros nos costó en cada una de las casas que visitamos el uso de repelente. El uso de repelente no es un adorno. El uso de repelente cada 6 horas según protocolo nacional, cada 4 en provincia y cada 2 en muy obsesivo, es porque el paciente ese está infectado, lo va a picar el mosquito y va a ir a picar al hijo, a la hermana, al padre con el quien vive. Y no obstante eso, ese paciente infectado sufre el riesgo de una reinfección y ahí es donde vienen las complicaciones. Si nosotros haríamos las cosas bien como individuo y como paciente, no tendríamos familias enteras con dengue. Y van cayendo 3, 4 días, uno nuevo. Entonces hoy tenía familias enteras con dengue, pero eso es porque el uso de repelente no se usa. No se cumple, mejor dicho. Primer tratamiento, el repelente. Les repito, cada 6 nación, cada 4 provincias, yo diría cada 2. Porque con el calor que hace, la sudoración, la deshidratación, el repelente tiene que ir cada 2. El hospital dispone para los pacientes hospitalarios de repelente. Se puede ir con nombre, apellido y número de documento y se hace la entrega de repelente para el paciente. No está protocolarizado que sea para toda la familia. Después, tienen fiebre, paracetamol, aquel que no es alérgico y no tiene ninguna alteración de hígado. La medicación del dengue es paracetamol. Prohibido el diclofenac, prohibido el ibuprofeno. En última instancia usamos la dipirona. ¿Por qué? Por los riesgos de hemorragias, porque todos son DAINES, como les decimos nosotros, entonces es medicación que cuando uno la empieza a acumular podría exacerbar el riesgo de hemorragia. Paracetamol, el niño de meses, el niño de años, el puber, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, paracetamol reglado y de 2 a 3 litros de agua diario. Dieta liviana y las pautas de alarma que son las que estoy nombrando. Y cada 48 horas un control clínico y de laboratorio. Eso es dengue. ¿Cuánto dura el proceso? 10 días, como toda virosis. Los primeros 3, 4 días son de fiebre intensa, después empieza a ceder, queda el dolor de cuerpo, las mialgias, las artralgias, el dolor de las articulaciones, la cefalea. Y después de a poquito el paciente empieza a poder reincorporarse en la vida diaria. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto que estaba nombrando? Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es el dengue? ¿Cómo que es el dengue? ¿Habría que tomar un paracetamol? Sí, tomamos paracetamol como droga inicial. Sí, dengue es una patología comunitaria. ¿Y qué pasaría si causáramos el riesgo? ¿Qué pasaría? Me quería preguntar. ¿Qué pasaría si causáramos el riesgo? El riesgo. Sí que resulta muy peligroso. Dejar la enfermedad sí resulta peligroso.
preguntás. ¿Si es peligroso? La enfermedad sí que resulta muy peligroso. Y tienen razón, amigos. El dengue sí que resulta muy peligroso porque incluso podría quedar, pero que muy afónico. Le vamos a dejar a la doctora. Ahí hay otra pregunta. Una pregunta que me hicimos varios compañeros dentro del curso y es, sin tener un mosquito de por medio, ¿no? Supongamos que una familia resulta con un infectado, no sé, la picaban a mi mamá y cuando vuelve del laburo tiene dengue. ¿Me puedes contagiar a mí sin tener un mosquito que me pique a mí necesariamente también con dengue? El único vector, la única forma de contagiarse dengue es con la picadura de mosquitos. La única forma de contagiarse es que el mosquito infectado pique a la otra persona. Por eso es el vector, es el medio por el cual nos contagiamos. Pero esta pregunta existe, es verdad. Ha llegado gente a los distintos lugares de atención a preguntar si por las gotitas de flush, porque quedamos tan traumados con la pandemia, quedamos tan traumados con COVID, que de hecho hoy el dengue, si tenemos que decir, ni siquiera es una mini pandemia. Pero estamos con esta situación, la pasamos tan mal con COVID que hoy dengue parece que nos viene a derrumbar todo, ¿no? Pero no se contagia porque no es una enfermedad respiratoria. COVID, influenza, que es otro virus estacional que genera gripe, se contagia por las gotitas de flush. Son patologías respiratorias. Toda patología respiratoria se contagia en el acercamiento y por las gotitas de flush. ¿Qué es lo que yo siempre les digo en el consultorio? ¿Por qué usaban barbijo con COVID y hoy que tenemos un gran porcentaje de la población con influenza o todos los inviernos, no usamos más nada? ¿Por qué solo el miedo a COVID? Una influenza, que es el virus más común que produce gripe, que es la gripe estacional, que tenemos una vacuna, que es una vez por año y demás, en un adulto mayor, inmunodeprimido por la adultez mayor y por patología, puede ser letal. Un neumococo, que es la bacteria más común que genera las neumonías típicas, en un adulto mayor o en un niñito inmunodeprimido, en un paciente X inmunodeprimido, puede ser letal. Entonces ahí es donde como individuos, como comunidad, debemos empezar a cuestionarnos nuestros hábitos. Les pasa que terminó la pandemia y anduvimos todos como si nada, en los lugares cerrados, no se ventilan. Y nos vamos a tener que ir cambiando esta forma que tiene que ver con la educación y los estilos de vida que tenemos. ¿Está? Me fui por otro lado. El dengue, la única forma de contagiarse es con la picadura del mosquito. ¿Está? ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Yo. ¿Podría matar Para que se den el micrófono. Ay, Dios. ¿Los retoños chiquitos? Pero no podrían quedar afónicos. Está con los foros. ¿Es solo en humanos o también puede ser en animales? Solo en humanos. Supongo que el compañero ha querido preguntar, cuando habla de retoño, si es posible trabajar sobre las larvas antes de que se transformen en mosquitos y piquen. Justamente es lo que explicaba Romy, que no tenemos que dejar la larva, porque la larva después se desarrolla y tenemos el mosquito, la mosquita en realidad, que es la que va a transmitir el virus. Por eso, un dato que no es menor, ¿vieron donde le damos de los bebederos de los perros, de los gatos? Lavarlos, pero no solo volcar el agua, lavar las paredes, porque las larvas de todo recipiente con pared queda pegada. ¿Ah? Les voy a contar también el tema, cómo se está abordando en Rufino, que me parece que eso es importante. Rufino, todas las instituciones de salud pública y privada están con la ficha epidemiológica, el síndrome febril, así que todo paciente que llegue ahí y esté dentro del grupo A a testear, se maneja con ficha epidemiológica, se hace en salud pública el testeo por test de antígeno rápido y anticuerpos o PCR, y bueno, después se sigue el curso de la enfermedad.
Cada vez que nosotros tenemos una ficha epidemiológica positiva en el hospital, que es un trabajo diario, se avisa a provincia, el equipo de salud sale a terreno. Esto cuando empezaron los primeros casos. Ahora que tenemos circulación comunitaria se trabaja así, masivamente. Se dejó de hacer el bloqueo. Habrán escuchado lo que era el bloqueo. En el inicio, cuando teníamos casos que iban apareciendo, teníamos un positivo, se avisaba a provincia, el sistema de salud, el equipo salía a terreno y hacía el bloqueo. Donde estaba ubicado el paciente, 8 cuadras, sí, eran 2, 3, 3. Al este y al oeste se hacía el bloqueo. Se revisaba domicilio por domicilio buscando casos febriles y aprovechando la situación para hacer la promoción y la prevención de la enfermedad. Hoy ya no hacemos bloqueo porque tenemos dengue, repito, por todos lados. Y se trabajó y se sigue trabajando con el municipio, que es el encargado de desmalezar y aquellos lugares que por ahí están más abandonados en las periferias de Rufino, fijarse en los lugares de estancamiento de agua. Eso se hace en trabajo diario con el municipio. Y el municipio hace la fumigación. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasa si una persona que tiene dengue luego vuelve a hacer, se reinfecta? Bueno, ahí es donde por eso hablábamos de las medidas y el uso del repelente. Esa persona tiene más riesgo de un dengue complicado. ¿Por qué? Porque en dengue, en todas las personas con dengue, bajan los glóbulos blancos y bajan las plaquetas. ¿Pero por qué? Entonces, por eso cada 48 horas el clínico lo va siguiendo, porque ve el descenso de plaquetas que llega a un punto. Después se tiene que frenar y empezar a recuperar. Imagínate, vos tuviste dengue, te bajaron las plaquetas, venís y empezás de vuelta el ciclo de la enfermedad y vas a hacer una hemorragia. Las secuelas que se están viendo son secuelas transitorias, en el inmediato y mediano plazo, el cansancio, la cefalea, la astenia, que es el cansancio generalizado, pero con el tiempo empieza a desaparecer. Hablamos de un dengue ambulatorio, de un dengue leve, y te puede llevar a la muerte. Imagínate hacer una hemorragia cerebral, vas a hacer un ácido hemorrágico, o sea, el dengue hemorrágico sí, por supuesto que va a hacer secuelas, según el órgano afectado. ¿Causa la muerte? Causa de muerte, una hemorragia. Y también conmoción cerebral. Sí, si habrán visto en los medios, está la vacuna que tiene un costo muy alto, todavía no está en salud pública. No hay datos certeros de hasta qué tiempo los anticuerpos nos van a proteger o no del dengue. Yo creo que dengue es una patología que llegó para quedarse, no se va a ir, va a depender de lo que nosotros hacemos como individuo, como comunidad y como sistema de salud, porque mientras no venga el invierno vamos a seguir teniendo dengue. Y el año que viene vamos a volver a tener dengue. Por eso al principio, cuando se empezó a hablar de dengue, yo decía que siempre estamos corriendo atrás del carro nosotros, porque esto está esperable. Esto era esperable. ¿Otra pregunta? ¿Ustedes acá en el colegio hicieron alguna actividad de dengue? ¿No hay nadie que le lleve el micrófono a la chica de la escuela? Referirse a todo lo que es el tema del dengue y más o menos ya teníamos una idea de cómo se podía evitar la propagación de la reproducción de los mosquitos, el tema de, bueno, evitar tener lugares así con agua estancada o cosas por el estilo. En general, ya teníamos más o menos una idea, no sé los otros cursos. Sí, es como un trabajo práctico de natural. Bueno, porque por ahí, ya que este fue el primer colegio que se abrió para tratarlo de manera comunitaria y poder abrir, estaría bueno, si a ustedes les parece, organizarlo, porque yo repito, dengue llegó para quedarse, que puedan
que esté interesado y la profesora de Ciencias Naturales o el área que corresponda acercarse y elaborar algunos talleres junto con el hospital y los centros de salud para salir a hacer terreno a comunidad. No sé, esto se me ocurre recién a mí, me parece re lindo, porque ¿qué hacemos en el terreno? Educamos, hacemos promoción, hablamos de la patología y prevención. Así que, bueno, se los dejo como proyecto para que lo traten con la profesora y cualquier cosa nos escriben, me parece interesante. Porque ustedes van a poder hablar en sus grupos etarios, en sus amigos, en el club, en su casa, pero hagamos algo en conjunto para poder ir haciendo terreno. Me parece que está buena la idea. Silvi, ¿le querés contar un poquito de la actividad en terreno que hicieron ustedes? Yo no salí a terreno. Bueno, la actividad en terreno que se hizo fue principalmente el bloqueo, a partir de que empezaron a llegar los resultados, los reportes de laboratorio con los primeros casos positivos. Sobre un mapa de la ciudad empezamos a marcar los sitios donde los domicilios de los pacientes para poder realizar o vincularlos de alguna manera. En un momento empezamos por un sector, el sector sur de la ciudad, y después se fueron propagando por distintos lugares, o sea que ya se declaró como un brote comunitario. Fuimos marcando, trabajando con el geoterritorio, llegamos a los domicilios, hicimos bloqueo, lo que dice la doctora, sobre la manzana donde vivía la persona, hacia el norte y hacia el sur, una manzana, y hacia el este y hacia el oeste, 3 manzanas que se recorrieron buscando casos sospechosos y, bueno, mirando los terrenos, que en realidad también pudimos observar que había mucha cantidad de pasto alto, bueno, condiciones que propagan, digamos, la formación de mosquitos. Así que, bueno, eso fue lo que se hizo y está bueno porque la gente te cuenta de sus necesidades, de que, bueno, mucha gente tampoco tiene repelente para comprar, no tiene recursos, y eso está bueno saberlo también para trasladarlo a las autoridades provinciales que solamente están entregando un repelente por familia, que muchas veces son muchos y no alcanza dado las veces que se tiene que pulverizar. Así que eso es lo que se hizo y fue interesante y estaría bueno que muchos de ustedes también lo pudieran experimentar. Así que están invitados para sumarse a esta experiencia. También está en falta en los comercios el repelente. En falta y los costos. Vos sabés que no la tengo acá, pero la otra vez una de las chicas de tareas generales del hospital me dio uno casero, porque estábamos trabajando en los patios del hospital viendo las cosas de licias, y ella se preparó uno casero con vainilla. ¿Vos sabés que es efectivo? Que lo están usando los bebés. Ese es efectivo, habría que buscar esa alternativa. Después le voy a decir que me lo pase. ¿Vos lo sabés? Las mascotas. Le ponemos esencia de vainilla, la que se usa para repostería, alcohol, un poquito de alcohol para que se evapore y agua. Eso lo repele. ¿Qué proporciones? No, sí, exactamente. Un tercio de vainilla, un tercio de alcohol y un tercio de agua. Exacto. Esa es la dosis y los repele. Y además tiene buen aroma y es barato. Y después, bueno, dentro del hogar, ¿no? Que no me gustan, pero bueno, todo lo que sea para sacar los mosquitos es válido. Con esta humedad, imagínense, hay muchísimo dengue en los cielos, muchísimo. Dengue organizada por la Escuela de Educación Secundaria Orientada 271, donde han participado después tenemos a Eden el hospital explicándole fundamentalmente que a es los el mismo alumnos. vector para la equina.